Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Buenas noches. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por... Además en el estudio, que siempre hemos hablado, pero telefónicamente. Efectivamente, muchísimas gracias por venir al estudio central de la cadena SER en Madrid. ¿Cómo está? Bien, mejor. Yo creo que después del fin de semana, en el que no he podido bajar todavía a Málaga porque he tenido algunas entrevistas, pero ya he podido estar con amigos, tomarme un vino, descansar un poco, pues al final, oye, pues cargas pilas, ¿no? Pero no es broma, ¿no? Ni es un cliché cuando digo que no había vivido nada igual. No había vivido nada igual. Y mira que yo he cubierto como periodista algunas crisis del Partido Popular y demás, pero oye, verlo desde dentro, vivirlo desde dentro, comprobar algunas actitudes, y ya vaya por delante que no voy a dar nombres ni apellidos ni nada por el estilo, tú me conoces un poco, pero ha sido tremendo. ¿Cómo definiría lo que ha pasado en el Partido Popular? ¿Qué ha pasado? Desde su perspectiva, ¿qué ha pasado en el PP en las 2 últimas semanas? Porque ha sido una implosión que desde fuera, en algunas de sus derivadas, cuesta incluso entender qué ha pasado en el PP. Bueno, yo te confieso, ¿no? Yo he sido protagonista porque es verdad que he tenido la oportunidad y el orgullo también de formar parte de ese equipo del presidente, de poder estar cerca de él en estos últimos días. Y vaya por delante algo, es verdad que yo me confieso en shock. A veces parece que estás en un mal sueño y que vas a despertar y dices, oye, que es que no me creo esto que está ocurriendo, pero yo a él sí le he visto muy entero. Y al final yo me quedo con una cosa, y es que en todas estas reuniones internas que hemos vivido, que después derivaban en alguna serie de declaraciones públicas y demás, el presidente siempre dio su palabra de que iban a ocurrir una serie de hechos, y cumplió su palabra. Siempre de puertas para adentro, Pablo Casado ha cumplido su palabra. Y yo creo que me entiende quien me tiene que entender. Luego algunos hicieron algunas otras cosas, ¿no? O sea, no todo el ¿Qué mundo ha que estaba pasado? en esas reuniones cumplió su palabra al salir. Yo lo que puedo decir es que Pablo Casado sí lo hizo. Dijo que iban a suceder una serie de cosas y esas cosas sucedieron. A partir de ahí, yo creo que han sido los propios periodistas de la cadena SER, Mariela, el resto de compañeros de otros medios de comunicación, han explicado perfectamente lo que ha sucedido aquí. Yo creo que ha habido una operación de derribo. Ha habido una operación de derribo hacia la presidencia del partido y hacia la dirección nacional del partido. Y yo creo también que esto nos debe de llevar a una reflexión todos, porque al final hemos vivido momentos muy duros, momentos que, fíjate, se podrían haber salvado, porque cuando se habla de lealtad, ¿no? También ha habido un debate muy intenso sobre la lealtad. Yo sí comprendo la lealtad como decir cara a cara que no te gustan determinadas cosas. Eso lo ha hecho mucha gente y yo lo valoro. Yo he hablado de forma muy clara al presidente durante todo este periodo. Pero decirlo cara a cara no es lo mismo que después en público tomar determinadas decisiones. Esa operación de derribo, de la que usted me habla, ¿cómo lo ha definido? Operación de derribo, ¿estaba planificada? Pues tendrá que preguntárselo a otras personas. Yo, pero insisto... ¿Usted qué sospecha? No, yo ni sospecho ni dejo de sospechar. Yo he vivido unos días muy intensos, unos días muy complicados, unos días en los que no entendías determinadas cosas. Yo estoy siendo muy franco porque además considero que no me debo de callar. Yo entré en política por Pablo Casado, voy a estar con Pablo Casado hasta el final y digo que no me debo callar, de verdad, partiendo de la base de que no voy a dar ni nombres ni apellidos, pero yo me he sentido muy decepcionado con algunas personas. Y lo tengo que decir así de franco, es que no me lo podía creer. Había momentos en los que no me lo podía creer. Estaba preparado, no estaba preparado, había conversaciones cruzadas. Me da igual. Al final esto ha pasado como ha pasado. Pero yo sí creo que debe haber una reflexión. ¿Tantas ganas les tenían a ustedes? Pues tendrá que preguntárselo, de verdad, a otras personas. Yo me quedo con lo bueno, sí. Y lo bueno, y yo creo que me están entendiendo quienes me tienen que entender, es que Pablo Casado, al final, demostró que era una persona de principios, ha demostrado que cuando da su palabra la cumple, pese a que se tenían que tomar decisiones muy difíciles, da su palabra y la cumple, y yo creo que va a poder ir con la cabeza bien alta por la calle. Mirando al partido, podrá ir con la cabeza alta,
mañana cuando corresponda, mañana en la Junta Directiva cuando corresponda, y también en la calle. Y esto es muy importante, también en la calle. A diferencia de otros. Yo hablo por el presidente y hablo desde el respeto y después de haber comprobado lo que hemos vivido. Y el resto, bueno, pues tendrá que reflexionar. Yo también, ¿eh? Quiero decir, aquí tenemos que reflexionar todos. Yo también te digo, te soy sincero, seguramente no. Hemos cometido errores. ¿Qué errores yo han el primero, cometido ustedes? Bueno, yo estoy en el ámbito de la comunicación. Yo soy todavía hoy vicesecretario de comunicación, por supuesto, hemos cometido errores. Por supuesto, se podría haber hecho de otra forma. Si eso no lo discuto. De hecho, en esos análisis que se hacen a puerta cerrada, por ejemplo, en materia de comunicación, yo agradezco, ¿no? Y lo he agradecido durante estos 3 años y también en la semana de autos, ¿no? Oye, no, esto no lo veo así, esto para acá, esto se debería de haber hecho esta cosa, se debería... Perfecto. Lo que yo no entiendo es lo otro. Y es por eso por lo que he decidido no guardar silencio, porque al final hemos estado en unos días tremendos en los que se decía que todo estaba muy mal y que el presidente Casado era muy malo, y yo al final decía, pero vamos a ver, ¿qué ha hecho mal Pablo Casado? Quiero decir, ¿ha cometido algún delito Pablo Casado? ¿Sí o no? Yo creo que no. Y se ha guiado por un principio de ejemplaridad. Pues yo eso lo voy a reivindicar. En la cadena SER o donde haga falta. Juanma Moreno, el presidente de Andalucía, presidente del PP andaluz, esta mañana en Hoy por Hoy con Ángels, le preguntaba a ella, ¿pero qué ha pasado? Y entonces él hacía un diagnóstico en el que el tema de Ayuso pesaba realmente poco en el diagnóstico que hacía él. Él venía a decir que lo que pasaba de fondo es que no había un equipo sólido en Génova y que no habían sabido tener, no sé si delicadeza con los territorios. Y esta es una lectura que se hace en buena parte del PP, el que este equipo había pasado a cuchillo a muchos en el PP en los territorios y que en el momento en el que algunos han visto el pescuezo de Casado han dicho, pues ahora lo pasamos nosotros a cuchillo. Esto ha sido así. Pues seguramente se pudieron hacer las cosas de otra forma, no lo discuto. Pero cuando Pablo Casado toma las riendas del Partido Popular, hace 4 años, el Partido Popular estaba cao. En las encuestas, con 2 formaciones políticas en el centro derecha. Es verdad que se produce una reestructuración territorial, que se produce una renovación de los congresos provinciales, y ahora en el centro derecha, después de elecciones, hubo fracasos electorales, pero en el marco del centro derecha ya solo hay 2 formaciones políticas, el Partido Popular y Vox, y nadie discutía que la alternativa de gobierno era el Partido Popular y Pablo Casado. Eso ya nadie lo discutía. Y hubo unas encuestas en las que nos dijeron, oiga, usted está por encima del Partido Socialista y además a bastante distancia. Y esto también lo ha conseguido Pablo Casado y yo lo reivindico. A partir de ahí, ¿se pudieron hacer cosas mejores con las estructuras territoriales? Pues seguramente se podrían haber hecho. Ahora, Pablo Casado, siempre que se le ha llamado por teléfono, ha hablado con su interlocutor. Lo digo por todos estos diagnósticos ha pasado, que está muy bien, pero que esto también se podría haber hablado previamente. Yo solo lo planteo, pero que al final lo que hemos visto aquí a lo largo de las últimas semanas, bueno, yo lo digo de verdad, no sé si estoy siendo muy duro o no, pero yo he visto una operación de derribo y al final, bueno, pues cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones si esto que se ha ofrecido a la opinión pública es bueno o no es bueno. Una operación liderada por ¿quién? No, es que no voy a entrar en eso. Y me lo va a entender usted, yo entiendo que usted lo pregunte, pero yo al final, ¿por qué estoy hoy en este estudio? Porque creo que Pablo Casado se merece, después de lo que hemos vivido, que alguien diga con total claridad que no ha cometido ningún delito, que no ha cometido ninguna irregularidad, que Pablo Casado lo único que ha hecho ha sido llevar su compromiso de ejemplaridad hasta el final. Y yo me siento muy orgulloso de eso. Y yo creo que él siempre ha actuado creyendo que lo hacía bien, aunque se hayan cometido errores que yo no los discuto. Y al final, yo como estoy en política por Pablo Casado, creo que tengo la legitimidad y fíjate, incluso la obligación
de estar aquí. Si le molesto a alguno de mis compañeros de partido, pues yo lo siento, a mí también me han molestado algunas cosas, como todos los oyentes también podrán entender. Cuando dice lo de Pablo Casado no ha cometido ninguna irregularidad, ¿lo dice en contraposición a alguien del partido? ¿Está pensando en Ayuso? No, lo único que digo es que si tú tienes un compromiso que es con la ejemplaridad, si tú llegas al Partido Popular enarbolando esa bandera, si hay personas de la sociedad civil como quien te habla, que entra en política, entre otras cosas, por ese compromiso con la ejemplaridad, a ti cuando te llega una información sobre algo que supuestamente no se ha hecho bien, lo que tienes que hacer es preguntar. Y eso es lo que hizo el presidente, preguntar. Y por los cauces privados. Por eso hay muchas veces que se dice, no, pero es que ustedes... No. Aquí llega una información, se le pregunta a la presidenta Ayuso, fuera de los focos, no dimos comparecencias de prensa, aquí no hicimos nada. Se le pregunta y se le reclama una serie de explicaciones que llegan muchos meses después. Nunca se intentó chantajear a Ayuso con ese tema. No, lo que se le pidió fue una información que nunca llegó a producirse. Se produce después de que el jueves se produce todo ese terremoto mediático. Y ya ese viernes, si no me falla la memoria, primero en comunicado de la presidenta Ayuso, después en comparecencia de los consejeros, se dan unas explicaciones. Isabel Díaz Ayuso viene a Génova el viernes por la tarde y lo que le traslada el presidente es, oiga, nosotros no somos jueces ni fiscales, nosotros solo llevamos pidiéndole 6 meses esa información. Esa información no había llegado antes. Usted la traslada y a partir de ahí la presunción de inocencia siempre va a llegar hasta el final. Eso es lo que se ha trasladado. Lo que muchos Insisto, no entienden. Habrá muchos errores de por medio, que no lo discuto. Por ejemplo, la También entrevista, sufrimos la famosa una entrevista, campaña bastante intensa durante todos esos meses. La famosa entrevista de la COPE, que todos dicen que es lo que mató a Casado. ¿Ustedes hacen autocrítica de eso o no? Mire, la entrevista del presidente en la cadena COPE se produce después de un jueves muy complicado, en el que la presidenta Ayuso vierte una serie de críticas contra la Dirección Nacional y contra el propio presidente. Y en esa entrevista todavía no se habían producido las pruebas que vienen inmediatamente después, en el comunicado y en la comparecencia de los consejeros. Por lo cual, yo solo me pregunto, ¿por qué no dio esas pruebas antes? ¿Pero qué pruebas? Porque Ayuso no ha dado ninguna prueba de nada. Quiero decir, sale da Casado un el comunicado viernes. y salen los consejeros. ¿Y sabes Claro. lo que le pasa? Que usted no está hablando con un fiscal. Usted no está hablando con un juez y la presunción de inocencia siempre debe prevalecer. Nosotros lo que le reclamamos a la presidenta Ayuso fue básicamente lo que ella puso encima de la mesa ese viernes, pero lo podría haber hecho mucho tiempo antes. Es que nosotros se lo reclamábamos en privado. Pero usted Y a entiende partir que de ahí haya- nosotros no podemos ir más allá. Que haya parte de la audiencia que diga, es que yo me creía Casado aquel viernes y su voluntad de transparencia cuando decía, aquí ha habido algo que apesta, ¿no? Y yo me creía Casado, pero si al día siguiente van y la propia dirección del Partido Popular y Casado dice, nada, estupendo, aquí no ha pasado nada, La diferencia, ahí se interpreta insisto, que Casado se rinde. La diferencia, insisto, es que por la mañana, media mañana, hay un comunicado de la presidenta y hay una comparecencia de los consejeros. Si esas explicaciones se hubieran dado 6 meses antes, para nosotros hubiera sido suficiente. ¿Por qué? Porque, le reitero, yo no puedo ejercer como un fiscal. Yo no puedo ejercer como un juez. Ahora el asunto está en la Fiscalía. Ya los asuntos judiciales se dirimen donde se tiene que dirimir. Nosotros íbamos al aspecto político y nosotros en privado, por los cauces que se tenían que realizar, pedimos una serie de explicaciones que nunca llegaron. Y en paralelo, y usted lo sabe, pregunte si quiere a la periodista que nos cubre, a Mariela Rubio, si sabe, desde que reclamamos esa información hasta ese viernes, cuántas críticas y cuántos ataques ha sufrido la Dirección Nacional y la Presidencia, y no voy a decir de dónde provenía. Más allá del recorrido legal que tenga esto, que ya veremos, ¿a usted políticamente le parece ético lo que ha hecho Ayuso con su hermano? Yo no voy a entrar. Quiero decir, yo creo que he sido muy claro, creo que el presidente actuó como tenía que actuar, creo que cuando tú enarbolas esa bandera de la transparencia, tienes que pedir esas explicaciones, y se pidieron como correspondía, y a partir de ahí la señora Ayuso ya las explicaciones que tenga que dar, entiendo que las tendrá que dar en el ámbito judicial.
Yo le reitero, no soy ni juez ni fiscal y además yo he venido aquí, entre otras cosas, a reivindicar la buena actuación de Pablo Casado también en ese sentido. ¿Cómo vivieron ustedes, Casado, usted, el equipo más íntimo, esos 2 días que pasan desde que medio PP se pone a poner fotos de ellos con Casado hasta que de repente Casado pasa a ser un paria? Y todo el mundo desmarcándose de él, los mismos que todavía tenían la foto con él puesta como foto de perfil. ¿Cómo vivieron esos 2 días? Ustedes vieron que aquello se desmoronaba. Ya le digo que me va a costar, pero yo voy a seguir sin dar nombres y apellidos. Yo creo que hemos pasado, yo personalmente, no voy a hablar en nombre del presidente, que yo me quedo de verdad con su rectitud, con la conciencia tranquila y con unos... al estar en unos momentos muy difíciles, muy complicados, a mí la intervención del presidente en el Congreso de los Diputados me pareció de Estado. Voy a hablar por mí. En ese sábado, en ese domingo, en ese lunes, pues no daba crédito, sinceramente, no daba crédito. No daba crédito de que algunas personas que tan solo unos días antes entendían, comprendían, avalaban lo que estábamos haciendo, después... Tal vez porque no solo se hablaba de eso, sino se hablaba de otras cuestiones en el partido, pues van tomando otra serie de posturas. Y fíjese, por eso yo le decía, ¿no? Yo formé parte de ese comité de dirección y le hablaba de la lealtad. Y aun en esas circunstancias tan complicadas, aunque se cambiara de opinión, yo sí podía entender, oye, que tú cambies legítimamente de opinión y ahora te parece fatal absolutamente todo, fenomenal. Y que se lo digas al presidente, y que se lo digas al secretario general, y que me lo dijeran a mí en persona, fenomenal. Pero una vez hecho ese diagnóstico, el resto, pues no sé si era necesario. ¿Has sentido decepción personal? Sí. Es que he vivido unos días muy complicados. Yo lo siento, pero es que tal vez no deba ser tan franco, ¿no? Pero he vivido unos días muy complicados y a veces no daba crédito. ¿Cuál fue el momento más complicado de todos? Es que hemos vivido bastantes. Yo creo que tengo que dejarlo pasar, pero el comité de dirección fue muy complicado. Ese lunes en el que se reunieron en Génova y estuvieron el día entero reunidos. Fue complicado. ¿Hubo momentos violentos en esa reunión? No hubo momentos. No, violentos no físicamente. No hubo obviamente. momentos violentos, hubo momentos intensos, hubo momentos tensos, pero bueno, al final, pues es otra faceta de la política. Yo, de verdad, creo que es la tercera vez que se lo digo y no quiero ser reiterativo. Pero fíjese, incluso en esos momentos, el presidente se comprometió a una serie de cosas. Y esa serie de cosas pasaron. ¿Qué cosas, señor Montesinos? Una serie de cosas. Además, después los periodistas lo pudieron comprobar, como la convocatoria de esa Junta Directiva Nacional que se va a celebrar mañana y la convocatoria de ese Congreso extraordinario que para eso mañana nos reunimos en el máximo órgano entre congresos. El presidente dio su palabra y ahí están los hechos. Y entre medias... Bueno, pues vivimos una serie de circunstancias que, bueno, pues ahí están. ¿Casado podría haber sobrevivido políticamente si hubiese dejado caer antes a Teodoro García Egea? ¿Sabe qué pasa? Que entramos en el y sí. Yo, al final las cosas han pasado como han pasado. Es verdad que sobre el secretario general se ha dicho mucho, se ha escrito mucho, todavía quedará mucho más. Yo al final, que lo viví, ya era martes, el secretario general toma la decisión de dimitir en un contexto muy difícil, cuando se le ponían encima de él una serie de acusaciones, la presunta trama de espionaje, que él ha negado categóricamente y dice, pues dimito por el bien del partido y por el bien del presidente, en una situación muy difícil. Y yo he formado parte del equipo del secretario general. Esto no es nada popular, esto que voy a decir. Pero yo al secretario general le agradezco la confianza. Yo llevo 3 años trabajando, por supuesto, gracias a que Pablo Casado me permitió ser cabeza de lista del partido por mi tierra, por Málaga, y luego he trabajado codo con el secretario general. Habrá cosas que me han gustado más, que me han gustado menos, pero yo he trabajado bien, le he podido decir las cosas al secretario general, hemos trabajado codo con codo, y yo me quedo con eso, sinceramente. Yo no voy a alimentar que, no, es que Teo era malo, malísimo. Pues mire, se lo dejo a otros, yo no voy a entrar en eso. ¿Qué va a suceder mañana en la Junta Directiva Nacional del partido? Pues que el presidente va a hacer una intervención muy importante,
una intervención de altura. Yo no voy a ir más allá. Dígame solo si va a ser en abierto o no. ¿Lo vamos a poder ver los españoles o solo los cargos pues, del PP? Pues no sé el detalle de cómo se va a proceder. Sí sé que lo estaba preparando en su despacho, que va a ser una intervención muy de Pablo Casado. Y bueno, yo creo que va a ser una intervención muy buena, y a partir de ahí, como reza la Junta Directiva Nacional, el punto del día de la Junta Directiva Nacional, se convocará ese congreso y luego habrá posibilidad de que hable todo el que lo considere oportuno. La Comunidad de Madrid ya está diciendo que Isabel Díaz Ayuso va a tomar la palabra. Pues fenomenal. Casado va a renunciar a su acta una vez que haya nuevo líder del Partido Popular, ¿lo sabe usted? Yo no puedo hablar en nombre del presidente. ¿Y usted? Pues mire, es una pregunta que me están haciendo varios días. Yo primero tengo que hablar con el presidente, después tengo que trasladarlo a los órganos del partido, pero creo que estoy siendo muy claro en mi reflexión general. Y es que yo entré en política por Pablo Casado, hace poco más de 3 años que ocurrió. A mí me llegó mucho su intervención en el Congreso Extraordinario cuando me lo planteó, que prácticamente no me lo podía ni creer. Primero fue un corrillo en un acto del partido que yo cubría como periodista, después ya me reunió en la 7ª de Génova y yo no me lo pensé. Entré en política, entre otras cosas, porque creo que la sociedad civil participe en política es bueno. A veces no es fácil, porque es verdad que las estructuras están muy hechas. A mí me recibieron con las puertas abiertas, todo se ha dicho. Y yo concibo estar en política al lado del presidente Casado, al lado de Pablo Casado. Voy a estar con Pablo Casado hasta el final y luego la decisión la voy a trasladar primero por respeto. Yo estoy encantado de estar en la SER, pero por respeto creo que primero al presidente y después en los órganos pertinentes. Yo puedo interpretar que su carrera política termina en el momento en el que termine la presidencia de Casado. Yo voy a estar con Pablo Casado hasta el final. Se ha destacado mucho, incluso aquí lo hemos destacado, su ejercicio de lealtad a Casado cuando ya estaba claro que caía. ¿La lealtad en política es tan inusual como ha parecido estos días? Mire, yo creo que hice lo que tenía que hacer. Lo digo sinceramente. Es que no puedo decirle, no creo que haya hecho algo heroico, no creo que haya hecho algo extraordinario. Lo digo sinceramente en términos políticos, por supuesto. Héroes, los señores, ahí estamos viendo las noticias, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Yo creo que hice lo que tenía que hacer, lo que era mi responsabilidad como responsable de comunicación del partido y como miembro de la dirección nacional. Creo que no hice nada que no fuera mi obligación, que era hablar claro al presidente donde tenía que hablar, trasladar el mensaje formal de la presidencia del partido y estar al lado de Pablo Casado como miembro de la dirección nacional hasta el final. Es que creo que era mi responsabilidad. De hecho, fíjese, le cuento una anécdota, puede que vaya... muchas veces, en calidad de vicesecretario de comunicación, muchos compañeros periodistas, algunos amigos me dicen, pero si tú eres mucho más espontáneo, pero si tú eres mucho más dicharachero, pero... Digo, ya, pero es que yo puedo ser dicharachero y espontáneo en privado, pero es que en público soy el portavoz de la dirección. Soy vicesecretario de comunicación y yo lo que tengo que lanzar son las posiciones del partido. Mañana, a esta hora, ¿va a seguir siendo vicesecretario de comunicación del PP? Pues todo apunta a que sí. Puede que en funciones, pero seré vicesecretario de comunicación hasta el Congreso Extraordinario. Pero es verdad, y yo lo he hablado con Cuca Gamarra, con la portavoz, coordinadora general, que tiene la segunda planta de Génova. Para quienes no lo sepan, ahí está el equipo de comunicación a su disposición para todo lo que sea necesario, pero yo ya esta entrevista, más que como vicesecretario, lo hago a título personal y a título particular además tenía muchas ganas. Yo a partir de ahora entro en funciones, los mensajes oficiales del partido corresponderán a otras personas que decidirá la coordinadora y el COC, que es el comité organizador del Congreso. Hay alguna cosa que no se entiende bien. Si a partir de ahora en el partido todo lo va a decidir el comité y Cuca Gamarra, ¿Casado qué pinta de aquí al Congreso? Pues es el presidente con toda la legitimidad. Pero pues no mire, con el poder ejecutivo. Es el presidente a todos los efectos. Yo le voy a decir algo. Pablo Casado
fue elegido presidente del Partido Popular por un congreso extraordinario. La primera vez que había primarias. Y ganó porque así lo decidieron las bases. Y Pablo Casado tiene toda la legitimidad de llegar a ese congreso, al Congreso de Abril, como presidente nacional del Partido Popular. Toda la legitimidad y todo el derecho. Y a mí me parece muy bien. Aún le digo más. Yo creo que el presidente ha sabido también marcar esos tiempos y ha sabido también, con toda claridad, decirle, en este caso a los presidentes autonómicos del partido, oiga, yo soy presidente nacional del Partido Popular y tengo que llegar a ese congreso como presidente del partido, a todos los efectos. ¿Fue muy dura la presión para que dimitiera aquella noche en la que se reunió con todos los varones? Pregúntele a los presidentes autonómicos a ver qué le dicen. Lo interpreto como un sí, entonces. Al final se logró un comunicado conjunto en el que fue que por le hicieron unanimidad. firmar a él que no se iba a presentar. Bueno, un comunicado conjunto. No es una humillación al presidente del partido hacerle firmar en la primera línea. Antes de anunciar el Congreso, ya había dicho él que no se iba a anunciar al Congreso. Bueno, ese documento fue decidido por unanimidad. El presidente supo manejar los tiempos y Pablo Casado es presidente nacional del Partido Popular. Y va a ser presidente nacional del Partido Popular hasta el Congreso. Es más ingrata la política de lo que pensaba. Un poco sí. Sí, mire, fíjese, yo que he vivido muchas crisis políticas, yo cubrí, ¿no?, como periodista la moción de censura de Mariano Rajoy, y también cuando eres periodista lo vives muy intensamente, pero vivirlo desde dentro... ¿Habría dado el paso si llegas a ver cómo iba a terminar esto? Pues seguramente sí. Porque al final uno se queda con lo bueno, porque yo me quedo, por ejemplo, con mi presentación como cabeza de lista del PP por Málaga, que fue en Pedregalejo, como el propio Pablo Casado un domingo. Allí estaba mi familia, que estaba súper orgullosa. Luego vino la primera noche electoral, que fue terrorífica, usted se acordará, entré en la cadena SER al día siguiente, sí. Todo se ha dicho. Pero luego la siguiente noche electoral ya la viví como vicesecretario general de comunicación y fue mejor. Y ha habido momentos muy intensos, muy buenos. Yo me voy a quedar con eso. Y bueno, pues al final te haces caparazón. Yo de verdad, me preguntaban el otro día, algún compañero suyo, ¿recomienda usted a la gente de la sociedad civil, ¿no?, con carrera, con otra profesión, que entre en la política? Yo creo que pese a todo, es bueno que haya gente independiente en las formaciones políticas, porque es enriquecedor. ¿Va a volver al periodismo? Déjeme que pase estos días. Déjeme que pase estos días, que pueda bajar a Málaga, que mi abuelo Rafael cumple años el jueves, que esté con mi familia unos días, que pueda sopesarlo todo un poco y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué ha aprendido del periodismo viéndolo desde el otro lado? Uy, yo me he llevado... Luego estos días tendré que pedir mucho perdón a compañeros periodistas porque algún berrinche me he llevado y algún grito he dado y luego he tenido que pedir disculpas, ¿no? Pero fíjese, no digo que me hayan tratado bien los periodistas, porque eso siempre me tratan con respeto, siempre han tratado al partido con respeto. Yo me quedo con eso, Mariela, pero de verdad, toda la profesión es... tenemos unos periodistas que cubren la información del Partido Popular, la parlamentaria, echan muchas horas, eso lo viví yo creo que son muy respetuosos, a veces nos sacan de quicio, a veces, oye, yo legítimamente le he dicho muchas veces a algún compañero periodista, oye, que no es así, pero tendrían otras fuentes, yo no lo discuto, ¿no? Pero yo al final me quedo también con el respeto de la profesión por lo menos, ya le digo, a quien habla. Y más allá de los periodistas con los que usted trataba en el día a día, sobre el funcionamiento... Que todavía seguro me están aseteando a mensajes ahora mismo. Sobre el funcionamiento mediático, ¿ha sacado alguna conclusión que no conociera antes de verlo desde el otro lado? Pues sí, pero no voy a entrar en detalles. Voy a respetar a los medios de comunicación. ¿Tan mal huele o qué? No, bueno, pues también te das cuenta de algunas cosas, pero yo es que me quedo con los periodistas. Y los periodistas intentan hacer su trabajo lo mejor posible. Y yo, mire, he intervenido muy poco en el Congreso de los Diputados porque francamente he estado más centrado en mis responsabilidades como vicesecretario de Comunicación, pero las 3 veces que he subido a tribuna lo he hecho para reivindicar la libertad de información sin excepción
para reivindicar las preguntas de los periodistas hasta en los peores momentos, y yo me voy a quedar con eso. Yo creo que hace falta prensa libre, prensa independiente, hace falta que se hagan muchas preguntas, y a veces las preguntas pues nos molestan un poco, yo lo entiendo, más cuando hay alguna respuesta que no puede estar del todo, pero oye, así es la vida. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, gracias por cumplir su palabra y estar aquí, incluso la noche previa a Oye, ya he cumplido varias, porque también hubo una noche complicada y también entré a la cadena SER. Efectivamente. Montesinos, gracias. Nos vemos.